Buenas a todos, bienvenidos al primer podcast de la OIC, Organización Internacional Comunista. En el día de hoy vamos a hablar sobre la situación en Perú, ¿vale? Sobre las elecciones en las que ha ganado Pedro Castillo, sobre Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori. Vamos a estar en esta tertulia yo, Jaime Acosta Pozuelo, de España. También va a participar otro camarada de España, Planellas. Va a participar también de Ecuador, Christopher. Si quieren presentarse, decir algo, cosa, están en su derecho. Hola, Está en su derecho. Sí. Christopher D. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, en la hora de acá de Ecuador, yo sé que ahora pues tienen que estar de noche. Soy Christopher González, representante de la OIC acá en Ecuador. Soy también representante de Comando País Juventudes Manabí y también alianzas con el partido. Estamos trabajando para formar un frente en cuanto a las próximas elecciones. Bueno, si quieres presentarte. soy Muy Planellas, soy primer secretario general de la Organización Internacional Comunista. Y ya está. Perfecto. Eh, Vamos a empezar. El día de ayer estuvimos los camaradas y yo revisando lo que sería la programación y el ideario de Perú Libre, el partido en el que está Pedro Castillo y con el que ha ganado las elecciones. Lo hemos estado viendo y hemos llegado a la conclusión de que simplemente lo que Pedro Castillo está proponiendo son medidas socialdemócratas, pero si funcionan, puede estar muy bien llevado y harían, por ejemplo, ya lo hablamos ayer, mucho más que lo que haría la izquierda en España, porque Podemos decían aquí que iba a ser un éxito y que iban a nacionalizar todo y al final han hecho justo lo contrario, ¿no? El simple hecho de que haya entrado Pedro Castillo, si cumple, aunque sea la mitad de su ideario, yo creo que puede avanzar mucho con respecto a quitarle la hegemonía a la derecha que hay ahora mismo en Latinoamérica. Eh, Hemos estado de acuerdo en que son medidas socialdemócratas y nos gustaría debatir y hablar sobre aquellas medidas que nos han parecido más interesantes o que deberían estar sujetas a crítica. La primera, si no les importa, vamos a hablar del modelo que quieren implantar, modelo económico, que quieren poner una especie de socialismo de mercado, capitalismo de Estado, creemos, basado probablemente en lo que está haciendo China ahora mismo. ¿Qué opinan al respecto sobre la economía y el plan económico de Perú Libre? Pues, a ver, no podemos comparar lo que aquí denominamos socialdemocracia con lo que aquí se denomina socialdemocracia. A ver, la socialdemocracia que tienen allí es mala que sea yo aquí en España. Entonces, los partidos socialdemócratas allí no están, no están podridos por el posmodernismo, no están cooptados por el posmodernismo ideológico. El revisionismo no ha penetrado en tantos sitios como aquí en España. Entonces, las posturas socialdemócratas allí todavía, todavía pueden llegar a ser asumibles en cierto sentido por cualquier marxista. O sea, vamos a ver lo que plantearon los puntos de programa que plantea Pedro Castillo. Pues hombre, hace referencia al capitalismo de Estado. O sea, todos sabemos que cualquier inicio de camino de superación del capitalismo tiene que tomar ese camino, el camino del capitalismo de Estado. Y luego también tiene puntos relacionados con el feminismo de clase, no con el feminismo burgués, que es lo que aquí pues Podemos y PSOE se encargan de hacer. Y ahí pues la izquierda woke es
lo que se encarga de promover, el feminismo burgués, el feminismo, y está evolucionando todavía a cosas más reaccionarias y más funestas. Los puntos que le hemos leído son muy correctos y, hombre, me parece muy acertado de entrada para la condición que puede tener, pero ahora mismo no es del todo lo que un marxista quisiera, pero sí que sería aceptable para cualquier marxista. Ujú. Christopher, ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno, sobre Pedro Castillo, se podría decir que sí es un plan sociodemocracia, o más bien, bueno, a pesar que he leído de él un poco, sé que tiene sus ideales marxistas, ¿no? En cuanto al plan de su gobierno, veo que Pedro Castillo tiene los mismos pasos o las ideas de seguir con lo que sería la patria grande. En este caso, pues su plan de gobierno es casi parecido a un Rafael Correa o a un Evo Morales, la cual le daría mucha popularidad, reforzaría la política en cuanto al movimiento izquierda en Perú. No olvidemos que Perú tiene más de 40 años con un sistema neoliberal, ¿no? Eh, ¿De qué vale de que un país pague altos impuestos si realmente la realidad es otra? Y siguen teniendo una constitución que realmente no beneficia al pueblo, sino que beneficia a los grupos privilegiados, perdón, a los grupos privilegiados. Sobre Keiko he escuchado mucho sobre sus escándalos, en la cual hay un escándalo muy grave que es el lavado de activos que ella tiene. Por eso es que el fiscal en el 2019, cuando comenzó la pandemia, ella le pidió al fiscal general que la dejara libre para que no se contagiara de COVID-19 dentro de la cárcel. Obviamente esa excepción fue concebida por el fiscal. Ahora que la señora pues ya perdió las elecciones y no hay nada que la pueda defender, pues ella tiene que regresar a cumplir su condena. Pero lo más raro aquí es que como un fiscal le puede dar a una persona que está cumpliendo una condena y que participe para las elecciones presidenciales. Ahora, yo dudo mucho de ese 49% de votos. Dudo muchísimo. Dudo que puede ver cualquier manito de un Pedro González de México o un Felipe González de España, un llamado de izquierda falsa, ¿no? Ujú. Que también tiene intervención hacia el golpe de Estado de Evo Morales en el 2019. Y de un Guillermo Lazo. Y de un Yacu Pérez también. Porque Yacu dice que es de izquierda, pero no es de izquierda, pero puede apoyar a la... Entonces, ese es mi punto de parecer. Ujú. Y en mi punto es que hay que tener en cuenta que ahora mismo vivimos en una total hegemonía del capitalismo. No es como en la Guerra Fría, donde habían dos bloques y podías, si querías implantar un sistema socialista, podías ayudarte, ¿no? De la URSS, por ejemplo. Ahora mismo necesitas tus propios recursos si quieres ser completamente socialista y autónomo. Y es una dificultad añadida enorme. Entonces, la única solución es, creo yo, para ir hacia un modelo socialista, hacer lo que hizo China, básicamente. Y lo que está haciendo. Una NEP y no nacionalizar a lo loco, ¿no? En la Unión Soviética, por ejemplo, cuando termina la revolución y la guerra civil, es precisamente Lenin el que decide poner la NEP, ¿no? La famosa NEP,
Y es Trotsky, qué casualidad, el que precisamente defiende una socialización total, una nacionalización de todo lo que se podía nacionalizar, ¿no? Y eso, en mi opinión, es algo que no se puede hacer en la situación que está ahora mismo en Perú, pasando Perú. El capitalismo de Estado es una de las, si no la que más, el mayor sistema para producir. China lo ha demostrado. No, no hay otra. China tiene un potencial, no ha llegado ni siquiera al 100% y está ahogando a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos ha llegado al 100% y está ahogándose y haciendo lo que puede para hundir a China, ¿no? Prueba de ello es que Trump ha dicho, ha intentado sancionar y dar multas a China por lo del coronavirus, algo que, ¿qué culpa tendrán ellos, ¿no? De un virus. Pero sí, yo creo que una NEP es bastante esencial siempre y cuando se tenga una visualización, un fin que sea la socialización al final, ¿no? Nacionalizar, porque si no, ese no es tu fin, al final no se va a hacer. Porque si se enriquecen cuatro pelagatos, esos cuatro pelagatos van a tener el poder que más del 70% de la población. Entonces, lo que hay que hacer es tener desde el gobierno una perspectiva totalmente socialista de que el capitalismo de Estado es una transición, no es un fin, y que se tiene que hacer con esa perspectiva. ¿Quieren opinar alguna cosa más de la NEP o cualquier cosa? Sí. Sí, todo dependería, todo dependería del periodo de transcurso del enemigo batir o del enemigo superar. Por ejemplo, sabemos que la Unión Soviética el capitalismo de Estado fue el sistema predominante y que en la época de Khrushchev, precisamente, los burócratas empezaron a acumular ese poder, empezaron a fundar otra nueva burguesía y el socialismo en la URSS empezó a fracasar a partir del 56. Entonces, eso le puede pasar a cualquier proyecto socialista. En este caso, dependiendo de la cantidad de tiempo que dure el Yankee está en decadencia. No solo este proyecto, cualquier proyecto que surja dependerá pues, de los liderazgos que tenga y dependerá del tiempo que dure el enemigo, la amenaza externa, que es el imperio. Hombre, la URSS tuvo los dos mejores del liderazgo del siglo XX. Hostias, que esto es como tener en tu equipo a Pelé y a Maradona. Pues claro, es que vas a hacer cosas grandes. Esto es así de simple. Entonces, pues claro, o sea, dependerá del liderazgo y dependerá del tiempo que dure la amenaza externa. Y depende también de la intención también propia del propio gobierno que empiece a iniciar esos pasos. O sea, que es que no es, hay muchos factores a tener en cuenta. Ujú. Vale, pues si no quieren hablar más de la... No tienen más opiniones de la NEP, si quieren podemos ir pasando de tema al siguiente, si les parece bien. Eh, sí. Algo. Ujú. Lo que trata de hacer Trump es una totalmente descabellada porque realmente veamos las partes desde más atrás. En el 2013 hay una noticia, quizás en el internet, buscándola bien se puede encontrar, ¿no? Pero, o en algún diario, ¿no? En el 2013, o más antes, creo que sí, 2013, agosto 2013, en Michigan, estaban haciendo unos experimentos de coronavirus. Supuestamente querían ver qué pasaba si a un roedor se contagiaba de una gripe vía pulmonar, algo que se asemeja con lo que está pasando hoy en día. Esos experimentos los llevaba muy seriamente Estados Unidos, en aquel entonces pues estaba Obama. Tengo entendido que hicieron un experimento con más de unos 50 roedores.
pero hasta ahí no se sabía absolutamente nada, porque ellos querían experimentar qué reacción tendría y cómo, qué resultado tendría su metabolismo. Entonces vemos que en la realidad, pues es que no hay ciencia cierta que un murciélago pueda contagiar a un ser humano. O sea, es algo que no explica, porque se supone, y no tiene lógica, que un virus se vaya al cuerpo humano. Es como que yo diga, nos ponemos a hacer cerdo. El cerdo tiene una enfermedad llamada triquina, pero si no la cocinas bien, puedes desarrollar esa enfermedad fácilmente. Pero no tiene lógica porque los chinos ya tienen más de 5.000 años consumiendo este tipo de alimentos. En cuanto a lo de Trump, en su mandato, la verdad que no dejó a Estados Unidos en muy buena posición porque en la actualidad China está por los 3 puntos para alcanzarlo en la hegemonía mundial. Yuan virtual está ganando territorio. China compró casi en la última semana del comienzo de la pandemia, gastó casi como 324 millones de dólares para comprar todas las empresas de Estados Unidos que estaban al borde de la quiebra. Hoy ya estaban en quiebra. Y aparte, la Reserva Federal de Estados Unidos no está comprando los bonos, no está recibiendo los bonos porque no hay un respaldo en cuanto a esa cantidad que pues que iba a ser como que iba a salvar, o sea, la economía de Estados Unidos, ¿no? Realmente pues después de eso en junio que se hicieron el recorte de los 9.1 millón de barriles diarios de petróleo, haciendo que Estados Unidos ponga en venta su barril hasta $1 o hasta en 50 centavos. Algo que pues en las prensas nunca lo van a decir. Pero ni aún así pudieron hacer nada. Entonces, la Reserva Federal no está comprando los bonos del Estado. China vendió todos los bonos del Estado que le dio Estados Unidos. O sea, eso es un pequeño argumento. Gracias. Vale, pues si quieren pasamos a hablar sobre la geopolítica, ¿no? Directamente sería la hegemonía de Estados Unidos. Esto es un gran golpe al neoliberalismo, ¿no? Ya, Perú no es, digamos, un siervo de lo que serían los yanquis, ya no van a tener tanta potencialidad allí. Probablemente se acerque más Perú a China, sería lo más lógico, creo yo. Entonces, esto va a ser un duro golpe para lo que sería Washington. El problema de esta situación es que me vienen recuerdos, bueno, más que recuerdos, las noticias o la historia, ¿no? De que en el siglo XX cada desvío, ¿no? Cada eh, variación hacia el socialismo, hacia la izquierda, durante la Guerra Fría se apaleaba con un golpe de Estado, patrocinado por Estados Unidos, por la CIA y demás. Entonces, no creo que pueda llegar a ocurrir eso en Perú en el siglo XXI. Pero tampoco lo descarto, no es algo que sea imposible. No lo creo porque hace poco Estados Unidos admitió y pidió unas disculpas, pero claro, disculpas basura, básicamente, sobre su influencia y su patrocinio, básicamente, de los golpes de Estado de América Latina en el siglo XX. Entonces, no lo vería muy lógico disculparte o admitir que tienes culpa de dicho golpe de Estado cuando estás pensando en hacer otro en el mismo territorio, ¿no? Pues si tú me dijeras que es en Irán, pues vale. Pero se disculpó sobre América Latina específicamente. Y ahora lo que quieren hacer es... ahora no creo yo que quieran volver a hacer un golpe de Estado allí, pero no lo descarto porque es Estados Unidos y de ellos no me espero, vamos, cualquier cosa. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que podrían llegar a ser un golpe de Estado o algo mucho más
digamos, inferior o, no sé, un bloqueo, por ejemplo, y si desvían sus alianzas a China, por ejemplo. Hombre, el golpe de Estado es algo, es una posibilidad real. Pero a ver, en Bolivia ocurrió el año pasado, Ujú. en Paraguay ocurrió hace menos de 10 años. Entonces, a Chávez le intentaron hacer, recordar los golpes que le intentaron dar a Chávez. A ver, el golpe de Estado es una posibilidad real. En este caso, en este momento en concreto, no creo que la oposición a Pedro Castillo esté en condiciones de dar un golpe de Estado. Es posible que metan a Fujimori en la cárcel, a Keiko Fujimori en la cárcel. Eh, no sé, no es posible, no es factible que tenga ahora mismo la oposición que tiene las elecciones poder y fuerza como para inmediatamente dar un golpe de Estado. A ver, la posibilidad de bloqueo existe, pero ahora mismo en la región, pues Perú tendría muchos aliados para protegerse de ese golpe de Estado. Tiene Venezuela, tiene a Chile, tiene a Argentina, pronto va a tener a Brasil, porque Bolsonaro tiene los días contados. Le quedaría a Colombia, que está a punto de cambiar, o sea, de haber una revolución en Colombia, y con mucha razón y mucho ánimo a ese pueblo hermano de Colombia, que la verdad es que lo que está ocurriendo en Colombia tendría que pasar a Naciones Unidas y a ser juzgados esos genocidas de personas. Y a ver, la situación geopolítica torna favorable, empieza a tornar favorable, hubo un tiempo en que parecía que se iba a torcer, y, y ahora está volviendo a su cauce. Luego Bolsonaro ganó en Brasil, la traición de Lenín Monero, eh, el desvío de Argentina, pero todo está volviendo a su cauce. Al final la gente no ha cuajado el populismo de derechas, no ha cuajado, estaba basado en el trumpismo tampoco ha cuajado del todo en América Latina. En Estados Unidos sí, hay en zonas de Europa que ya estamos viendo que sí que ha cuajado un poquillo, pero no en América Latina. En América Latina, donde los bienes materiales son los que son, al final es el mejor reparto lo que está funcionando a través de los bienes materiales. Entonces sí es algo favorable tanto para los obreros de América Latina como para el fin de los planes del imperialismo en Sudamérica. Ujú. Christopher tiene algo que decir. Bueno, sí, se están debilitando, se están debilitando estas fuerzas de derecha. No olvidamos que todos estos gobiernos de la derecha se concentran mucho en cuanto quizás a un Nicolás Maquiavelo, quizás a, a sacar lo contrario de un sistema socialista versus privilegios, versus sus intereses personales. Realmente yo creo que esta gente no tiene en la cabeza que, o sea, ellos creen que son reyes, ellos creen que son los dioses aquí, pero realmente no lo son porque ellos reciben las migajas de los que están más arriba, en la potencia del norte. Porque hay un sistema viejísimo desde hace muchísimos años, desde el siglo, que se traba de la monarquía, el feudalismo, y en este caso sería el feudalismo interpone las leyes hacia el pueblo. ¿Quiénes son los del sistema feudal? Son estos personajes que vemos. Personajes que sí, tienen riquezas, no tanta, pero como quien dice, son como usados como capataz, como cuidadores de haciendas o testaferros, porque la monarquía ya era un nivel más alto. Entonces, no viendo impuestos que ganar,
la monarquía se vendría abajo. Entonces yo puedo ver que las cosas están siendo así. Y me llama mucho la atención Europa, que hay ciertos representantes de la Unión Europea, por ejemplo, una europea, no sé de qué parte, se me olvidó el nombre, disculparán, ¿no? Sí, sí, no sé. Interviniendo en el país de Bolivia, que tienen que hacer las cosas como es, que esto, el otro, cuando pues no tienen derecho de cómo es hacerlo, ¿no? Bueno, la victoria de Pedro Castillo será el inicio de una reestructuración, porque Xi Jinping en una de sus intervenciones, él aclaró que Venezuela y Argentina son los que están encargados de reestructurar nuevamente la UNASUR, y son los que estarán encargados de reestructurar nuevamente esa patria grande. Entonces es algo que debemos que tomarlo en cuenta. China ha sido un país muy inteligente, ha hecho un capitalismo dentro de otro capitalismo que me parece muy buena idea. Eso es como jugar ajedrez o como pelear jiu-jitsu. Ajedrez arma las estrategias y jiu-jitsu utiliza la propia fuerza de tu contrincante para derrotarlo. Si no, no podrás ganar. Ujú. O sea, ese es mi argumento. Vale, si no quieren ir hablando del tema, podemos pasar al siguiente, si no tienen nada más que decir. Hay una Podemos cuestión... hablar de cualquier tema. ¿Cómo? Podemos seguir hablando del tema. Vale, No vale. hay ningún problema. A mí, Pues, si quieres, Moy, que te gustaba, que me propusiste hablar de este tema, la mujer socialista, ¿no? Feminismo de clase que se distancia totalmente del feminismo burgués, que básicamente es el que lidera el feminismo en España, por ejemplo. En Europa, no, yo personalmente no sé mucho de la situación en América Latina, sé que en Argentina también el feminismo burgués está en auge, ¿no? Pero hay que también hablar del feminismo de clase, digamos, ¿no? En el ideario de Perú Libre, capítulo 16, habla precisamente de eso, de la mujer socialista, ¿no? Me gustaría abrir un pequeño debate, si no les importa, a no ser que quieran decir algo antes. ¿Es necesario incluir lo que sería incluso la palabra feminismo en lo que sería una ideología marxista? Hay diferentes posturas, ¿no? Está la postura de que no hace falta ni es necesario tener lo que sería un feminismo, o sea, de clase o de burgués, lo que sea, en el comunismo o en el marxismo, porque ya lo incluye de por sí, ¿no? Segundo, el feminismo burgués también tiene, digamos, algo adherido que es el movimiento progre, ¿no? El movimiento burgués femenino, o sea, feminismo burgués, perdón, empezó en el siglo XIX, sobre todo cuando las mujeres querían participar en lo que era el voto, pero no las mujeres pobres, sino las mujeres de alto standing, digamos. Ahora mismo también se ha puesto el posmodernismo, se ha arraigado el posmodernismo de feminismo y demás. Entonces me gustaría escuchar vuestra opinión si es necesario tener lo que sería una ideología feminista dentro de un movimiento marxista o de izquierda. Hombre, mi postura, vamos a ver, el feminismo posmodernista burgués, a fin de cuentas lo que busca es perseguir el derecho de que la mujer pueda explotar en igualdad de condición que cualquier otro burgués. Entonces, busca principalmente eso, habla de techos de cristal, no lo vemos aquí con
Mic off. con los partidos postmodernistas, que ahora mismo están en el gobierno, se dedican a la demagogia, se dedican a la división de la clase trabajadora. A fin de cuentas, o sea, persiguen nada más que principalmente el- la capacidad de la mujer para explotar como cualquier otro, o para ser explotado como cualquier otro. No persiguen la superación del capitalismo. A ver, el marxismo per se ya lo tiene perfectamente añadido y no es necesario una concepción de feminismo dentro de una posición marxista. Haber añadido el tema del feminismo burgués, el feminismo de clase, en un programa de corte socialdemócrata, habla muy bien de esa socialdemocracia, no es marxismo. Entonces habla bien de esa socialdemocracia porque no está alineada con ciertos posicionamientos postmodernistas que buscan algo totalmente opuesto. Entonces, que Pedro Castillo y Perú Libre hayan incluido ese punto y ese apartado en su programa electoral, a mí me parece algo positivo en este aspecto. Bueno, sí. El tema feminista dentro del socialismo, del comunismo, nace desde que la URSS puso el gran ejemplo en 1918, si no me acuerdo, de que le daba prioridad a la mujer en votar, tener educación, poder ocupar un mismo lugar al hombre, que se pueda desarrollar ella misma y que no sea necesario, por ejemplo, yo estoy en contra de aquellas feministas que salen a la calle y que quieren romper o quemar, porque eso realmente lo financia las grandes potencias. No olvidemos que esta próxima guerra que se viene va a ser guerras ideológicas. Algo que estaba viendo en un documental, se vendría una guerra ideológica y de razas, ¿no? Porque están sacando algo llamado el más queer. Quieren mezclar el marxismo con la teoría queer. La teoría queer es justamente de una empresaria de Estados Unidos que ya cree, que ya piensa que abolir el género. O sea, ella quiere abolir el género o la biología de los seres humanos y que se mezcle una ideología muy distorsionada para que desde que muy pequeño eh, prácticamente han llegado a pensar hasta no decir padre ni madre, sino que es como que naces y tú eres tú y ya está. Y es como también abolir los valores, ¿no? Argentina ha sido un ejemplo, sí, nadie lo duda, pero también hay muchas mujeres que se han aprovechado de eso porque obviamente una de las cosas que me contaban algunos compañeros míos, ¿no? Argentinos, me decían, cuando vayas a Argentina debes que tener cuidado con chicas, porque a veces son chicas que si tú vas por la calle y tú miras al frente y no las miras a ellas, o si hay un cruce de miradas, y, o sea, te puedes meter en problemas. O sea, también ha sido como un poquito de darles mucho poder a estos movimientos. Más bien debe que haber mujeres que realmente sean feministas, realmente que peleen por el espacio, realmente que peleen por la oportunidad, que sean tratadas por igual. O sea, tanto como hombre como mujer, pero no tanto así de que pues quieren desaparecer o quieren, porque no tiene lógica, porque si ellas quieren desaparecer el patriarcado, entonces ¿por qué está siguiendo la misma ideología de un Karl Marx que es hombres? O sea, no hay lógica. Pero bueno, esa es mi pequeña argumentación.
A ver, la cuestión cae un poco por propio peso y por lógica simple. Si necesitas superar el capitalismo, si necesitas implantar un capitalismo de Estado, si necesitas luego, después de ese capitalismo de Estado, vamos a los clásicos y vamos a lo que ha dado resultados extraordinarios. Si necesitas realizar una planificación económica, unos planes quinquenales, esos planes quinquenales no pueden ser supeditados a gobiernos regionales. Todos esos planes de planificación de economía, de planificación económica, tienen que estar dirigidos desde un solo lugar y bien coordinados. No puedes aquí depender. Tú imagínate aquí en España el gobierno de Aragón con un gobierno de un tinte y el gobierno de Castilla y León con otro tinte. Oye, que es que esos gobiernos en un plan quinquenal tienen que coordinarse en uno solo. Que si un tipo en un gobierno de Aragón está plantando cebada, el otro no puede plantar cebada. Entonces no puede depender esa decisión, no puede depender de un gobierno regional. Si uno está plantando cebada, el otro tiene que estar plantando trigo y tienen que coordinarse el uno con el otro. Es así de simple. Para superar el capitalismo, luego hay un problema que trae el federalismo. El federalismo al final acaba sometiendo esas pequeñas regiones al, al arbitrio de los caciques y de las oligarquías locales. Entonces, si tú planteas un Estado, un modelo federal, y lo planteas de esa forma sin haber dado los pasos antes, lo que vas a tener es un fracaso rotundo. O sea, te vas a fracasar. Primero tienes que emprender el socialismo, que fue lo que pasó en la Unión Soviética. La Unión Soviética primero venció el socialismo y luego a partir de ahí, pues montaron su República Federal, pero no antes de haber vencido el socialismo. Entonces, esos son los pasos. O sea, aquí no hay nada inventado. Aquí hay son unos pasos a seguir que son los que han dado el fracaso y cuando no se han seguido, o sea, los que han dado el éxito y los que han dado el fracaso. Entonces, hay que seguir a los clásicos que han dado el éxito. El camino del éxito es el camino de la Unión Soviética y el camino del éxito es el camino de China. El camino de la España de la Segunda República fue un fracaso. Lo sabemos y sabemos por qué. Pues no cometamos esos errores. Cometer esos mismos errores es condenarse al fracaso. Ujú. Christopher tiene opinión. Bueno, Perú quiere ser un Estado federal. Bueno, por algo Perú, sus partes regionales le dicen estados o departamentos, porque bueno, eh, nosotros acá en Ecuador no hay estados, o sea, hay lo básico, o sea, eh, provincias, cantones, parroquias, es muy distinto que ellos, ¿no? Eh, Hace tiempo conversaba con un amigo, ¿no? Del Partido Futuro, ¿no? Bueno, también es marxista, ¿no? Compartíamos de que se puede seguir los pasos, pero no copy y pega. Él me decía, Chris, tenemos que ser un, un país o una nación que no sea un copy pega de la URSS o copy pega de China o un copy pega. Sí seguir los pasos, ver y estudiar cómo es su modelo para nosotros implementar un modelo distinto. Eh, lo escuché y dije, bueno, tienes razón, o sea, hacer un modelo muy distinto, ¿no? Pero que se refuerce las bases políticas y sociales y la base política social, socioeconómico también. Eso influye bastante, ¿no?
tener como preferencia el proletariado, tener prioridad hacia la igualdad, eliminar lo que nosotros vivimos acá, ¿no? El regionalismo, ¿no? Que fue creado por las propias derechas de la costa y de la sierra. Ellos fundaron todo esto. Y si Perú pues quiere ser un estado federal, pues puede hacerlo, está en su democracia hacerlo. Pero concuerdo con Moy también en cuanto a lo que él dijo, ¿no? Ujú. Y si ellos creen que pues con el tiempo pues deberían de hacerlo, pues está en todo su democracia y en todo su derecho para realizarlo. Perfecto. Pues aquí ya finalizamos lo que sería el primer podcast de la OIC, ¿vale? Sobre el tema de Perú, Pedro Castillo y las elecciones. Así que muchas gracias por vernos. Intentaremos subir periódicamente más de debates, coloquios sobre el socialismo, el comunismo, el marxismo en general. Y de nuevo, muchas gracias por atendernos y suscribiros que, que subiremos más vídeos. Y ahí. Perfecto, perfecto. Ah, la primera vez que grabo un vídeo en mi vida para internet. A ver. ¿Cómo lo habéis visto? Tú, Jaime, ¿cómo has visto las exposiciones?